Hasta ahora podías comprar la bici de Nino Schurter, una Scott Spark, pero lo que no podías comprar eran sus piernas. Hasta ahora, porque rodar con la Scott Lumen es lo más parecido que vas a poder hacer nunca a rodar con una Scott Spark y las piernas de Nino Schurter. No hay una analogía más clara que esa para describir qué hemos sentido a bordo de la nueva Scott Lumen. El test de esta Scott Lumen no es un test cualquiera, porque esta bicicleta no es una bicicleta cualquiera. Pocas veces podemos asistir al nacimiento de una nueva categoría de bicicletas, o si queréis que seamos más conservadores, a la confirmación de un nuevo tipo de bicicletas. La Scott Lumen es una e-bike, una bicicleta eléctrica, pero nos parece injusto catalogarla de esa forma, porque si os decimos que es una bicicleta eléctrica, os van a venir a la cabeza multitud de tópicos e ideas preconcebidas, unas con más base que otras, sobre este tipo de bicicletas. Antes de entrar en detalles, queremos plasmaros de qué tipo de bicicleta estamos hablando, y quizás esto os ayude. En un extremo tenemos a la Scott Patron E-Ride, la e-bike más potente de Scott en todos los sentidos, y al otro extremo la Scott Spark RC, la doble más racing de todo su catálogo. Sin saber nada de la Scott Lumen, pero viendo sus formas e intuyendo que pesará menos que una e-bike habitual, la situaríais aquí, a medio camino entre una Patron y una Spark, pero no es así. En realidad la Scott Lumen se sitúa aquí, mucho más cerca de las sensaciones de una Scott Spark que no de las sensaciones de una Scott Patron. Vamos a ver en detalle por qué. La idea de una e-bike ligera no es nueva, ya hay muchos modelos en el mercado con esa premisa en mente. La mayoría han buscado aligerar una e-bike convencional, bien sea con un cuadro más arriesgado o con un equipamiento menos pesado orientado a un uso menos gravity que la mayoría. Scott hace tiempo que tenía en mente su idea de cómo debería ser una e-bike ligera, pero su proyecto estaba estancado en cierta medida porque un componente clave de su proyecto aún no existía. No había ningún motor en el mercado lo suficientemente compacto y con las prestaciones adecuadas para llevar a cabo esa e-bike ligera que sí tenían en su mente. Así que llegó TQ con su motor HPR50, una pieza clave en el diseño del cuadro, la geometría y sobre todo el tipo de asistencia que tiene la Scott Lumen. Vamos por partes. Esta Scott Lumen es la tercera bicicleta de Scott que adopta el lenguaje de diseño introducido con la última Scott Spark y caracterizado por ocultar por completo el amortiguador dentro del cuadro. Tras la Spark llegó la Scott Genius que probamos hace unas semanas y ahora está Scott Lumen. La Scott Patron también tiene amortiguador integrado, pero por las características de tamaño del motor Bosch no pudieron seguir la línea de diseño de la Spark y tuvieron que buscar otra solución para esa integración. Esta Scott Lumen sigue todos los principios de la Spark, eso sí, pasa de los 120 mm de suspensión trasera a los 130. Comparte multitud de soluciones de diseño con la Spark y uno de sus pilares es la simplicidad. Por ejemplo, el motor va fijado al cuadro por solo dos tornillos. Y es que una de las premisas de la Scott Lumen era ser la e-mountain bike de serie más ligera del mercado. Querían ser líderes en ligereza de esta nueva categoría como en el pasado lo fueron en otras categorías de mountain bike. Aquí ya veis que en lugar de coger una e-bike y hacer un downgrade para aligerarla, han cogido el diseño de la mejor bicicleta convencional para sumarle un motor. Por decirlo de alguna forma, han hecho un upgrade de la bicicleta convencional y no un downgrade de la e-bike habitual. El cuadro ya veis que estéticamente es muy similar a una Scott Spark convencional, tanto que su cuadro solo tiene un 17% más de volumen que la propia Spark. Pero aún más, el cuadro de la Scott Lumen tiene menos volumen que el de una Scott Genius. Por repasar la trayectoria, la primera Spark eléctrica de 2015 tenía un 57% más de superficie que su hermana sin motor, para que veáis hasta dónde ha llegado el trabajo de diseño de Scott en ese apartado. De hecho, los tubos de la Scott Lumen podrían ser incluso más finos, pero como toda la zona de pedalier es generosa en dimensiones, se ha mantenido una armonía en su diseño con unos tubos ligeramente más amplios para tener una línea visual coherente. Y es que en Scott el departamento de diseño trabaja codo con los ingenieros y dan una importancia muy grande al apartado estético de cada uno de sus modelos. Si hablamos de la propia construcción del cuadro de la Scott Lumen, todos los modelos parten de un cuadro completamente en carbono HMX. Tiene cableado interno por la dirección, igual que la Spark, y espacio para dos portabidones en sus posiciones habituales en todas las tallas, lo que permite llevar un portabidón incluso cuando instalamos la batería adicional de la que hablaremos más tarde. En cuanto al cableado, su guiado por la zona de pedalier está inspirado en el de la nueva Scott Genius, con cada cable en una posición concreta y con unas guías específicas para fijarlos. Pasan lo más cerca posible de los puntos de giro de la suspensión para que tengan el menor movimiento posible y aumente su vida útil.
Un rasgo de diseño del cuadro diferente a la Spark y que consideramos que es mejor en la Lumen es la forma del tubo de sillín conseguida, mucho más recta, que permite usar tijas más largas y tener un ángulo de sillín más vertical. Aquí creemos que la Lumen está mejor diseñada que la propia Spark. El cuadro tiene batería de cambios RAM UDH y a canales integrado y la conocida tapa de servicio bajo el tubo diagonal para acceder a los ajustes del amortiguador. En este caso, se abre con un dial giratorio, como en la Spark, y no como un botón, como en la Genius. Además, su diseño tiene entradas de aire para ayudar a refrigerar el motor. La bici está repleta de pequeños detalles y piezas en plástico, y es que Scott tiene un departamento dedicado únicamente al diseño y desarrollo de este tipo de piezas en todas sus bicis. Así que ver que el protector de la vaina está súper bien hecho no es ninguna sorpresa. También sigue usando el eje trasero con la palanca, que es una herramienta extraíble y que ahora cuenta con llaves T25, T30 y una Allen del 6, todo junto. Con ellas puedes ajustar casi todos los tornillos de la Scott Lumen. Tenemos el útil indicador de SAC externo que ya vimos en la Spark, aunque nos hubiese gustado ver el que vimos en la Genius, que también sirve para ver la cantidad de recorrido que hemos usado de forma visual y externa. Aunque eso seguramente hubiese añadido peso y en la Scott Lumen cada gramo se ha luchado como si se tratase de una Spark. En el diseño del cuadro han vuelto a aplicar la división en dos zonas, la zona del tubo superior, tubo de sillín y tirantes centrada en la ligereza, y el tubo de dirección, tubo diagonal, caja de pedalier y vainas centrada en la rigidez. Y esto, al final, es una e-bike, donde se debe conseguir una rigidez mayor para igualar las prestaciones de una bicicleta convencional. El diseño con amortiguador integrado de Scott facilita esa tarea. El cuadro reparte mejor las fuerzas que ejerce el amortiguador. El soporte Trunion se ubica en la zona más baja y cercana a la caja de pedalier, y se pueden usar rodamientos más grandes. Así que ese incremento de rigidez respecto a la Spark, que ya es bastante rígida, está garantizado. Suponemos que no hace falta que os digamos que la Scott Lumen está diseñada solo para ruedas de 29 pulgadas. Su cuadro está listo para albergar neumáticos de hasta 2,6 pulgadas, aunque va algo justo en esa medida. Respecto a la batería, va totalmente integrada en el tubo diagonal y solo está sujeta por dos tornillos que se pueden ver desde el exterior. Es un diseño minimalista al máximo, e incluso tenían sitio para una batería interna más grande, pero ya sabéis que más batería es más peso, y los 360 vatios hora que tiene fueron los que consideraron ideales como un buen equilibrio entre peso, autonomía y tamaño. Todo esto permite que la Scott Lumen E-Ride 900 SL en modelo tope de gama pese solo 15,5 kilos lista para rodar con neumáticos de verdad, soporte GPS y la herramienta integrada del eje. El sistema de suspensión de la Scott Lumen tiene una clara inspiración en el de la Spark, pero tiene 10 mm más de recorrido para llegar a los 130 mm. Sigue siendo un sistema monopivote con flexión de los tirantes de carbono. El sistema de violetas es prácticamente idéntico, lo que cambia es el amortiguador y la forma de llegar a los ajustes. La Scott Lumen incluye un extensor de la válvula para poder inflar la cámara de aire de forma cómoda, puesto que queda más al interior del cuadro que en la Spark. Eso es debido a que por medio está el motor y por ello el amortiguador queda en una posición algo más alta que en la Scott Spark. Y no olvidemos que el amortiguador sigue completamente protegido de los elementos externos, como el agua, algo que nos sigue pareciendo muy positivo y un punto muy importante, especialmente para los que tengáis que salir a menudo con barro o lluvia. En la Scott Lumen también han integrado el mando Twin Lock de 3 posiciones, así que tenemos las mismas funciones que en la Spark, con una posición de bloqueo total, el modo Traction que recorta recorrido y endurece las suspensiones, y el modo Descent con las suspensiones totalmente abiertas. Ya veis que la Scott Lumen está pensada para pedalear como la Scott Spark. Eso sí, la cinemática de suspensión es ligeramente diferente. Y un pilar fundamental de la Scott Lumen es su motor. Sin el motor TQ HPR50 esta bicicleta no sería posible. La empresa TQ quizás no te suene, pero es un gigante de la tecnología establecida en campos como la exploración del espacio o la robótica aplicada a la medicina. Es alemana y no es una gran empresa controlada por inversores, sino una empresa de propiedad familiar. Eso sí, cuenta con 1.800 trabajadores, de los que 250 son ingenieros, y 100 empleados dedicados a la sección de la bicicleta. Su motor TQ HPR50 es algo único en el mundo ahora mismo. Pesa solo 1,8 kilos y cuenta con 50 Nm de par. Sus dimensiones son súper compactas. Su zona de transmisión interna tiene un diámetro de solo 8 centímetros y usa un sistema de engranajes de transmisión armónica que es la clave de su tamaño y de su funcionamiento en marcha. Ese sistema consigue que el motor sea prácticamente silencioso,
Y no hablamos de que haga poco ruido, hablamos de que no hace casi nada de ruido. Es incomparable en ese aspecto a ningún otro motor. Como también es incomparable a nivel de integración en el cuadro y tamaño. Y ningún otro motor tiene la relación peso-potencia que tiene este. Pero aún hay más, su forma de asistir es increíblemente natural, pero entraremos en detalles luego. Un dato importantísimo del motor TQ HPR50 es que no ofrece ninguna resistencia al pedalear sin asistencia. Ya veréis que es algo primordial en la Scott Lumen. Y más aspectos importantes, su Q-Factor es reducido y permite usar una línea de cadena de 55 milímetros, como la Scott Spark. Equipa una batería interna de 360 vatios-hora que se puede complementar con un extender que va en el portaavidón de 160 vatios-hora. Para instalar el extender, Scott ha diseñado un sistema tipo Fitlock que permite quitar y poner el portaavidón o la batería externa de forma rápida y segura. Se conecta al puerto de carga que tiene el cuadro en la parte alta del tubo diagonal, el mismo que sirve para cargar la batería principal. El motor puede funcionar al 100% de su capacidad solo con la batería externa. No hay cambio de comportamiento, use la batería que use. Y si la externa está conectada, se consume primero su energía antes que la de la batería interna del cuadro. Las baterías se pueden cargar al 80% en solo 2 horas, otro punto muy positivo. En cuanto al display, lo han integrado en la parte superior del tubo superior. Es discreto, simple y perfectamente integrado. Ofrece la información más importante, su visibilidad es buena y el botón integrado es fácil de usar. Podemos ver el porcentaje de batería, el modo de funcionamiento que usamos con un sistema de círculos algo curioso, los kilómetros de autonomía restantes e incluso los vatios que estamos ejerciendo sobre los pedales, puesto que cuenta con su propio potenciómetro integrado. Gracias a su conectividad Bluetooth y ANT+, podemos conectarlo a GPS y tendremos los datos de potencia guardados en nuestra actividad. El sistema lo completa el mando remoto en el manillar, que es pequeño y con 2 botones con los que cambiar de modo o con el que usar el modo walk. Si hablamos de geometría, no hablamos de hacer un calco de Scott Spark, aunque prácticamente lo podrían haber hecho por las dimensiones del motor, pero han querido dar a la Scott Lumen su propio carácter. De entrada tenemos el mismo sistema que tiene la Spark o la Genius para cambiar el ángulo de dirección. La posición neutra es de 65,5 grados y se puede ajustar en más o menos 0,6 grados. El ángulo de sillín es de 77 grados, más vertical que la Spark, y la longitud de vainas es de 450 milímetros, más larga, pero menos que la mayoría de e-bikes. Estos son los números completos de la Scott Lumen. La gama Scott Lumen va a estar formada por 4 modelos, todos con el mismo cuadro de carbono HMX. Nosotros hemos probado la tope de gama, la Scott Lumen E-Ride 900 SL, que cuesta 15.999 euros. Un precio previsible viendo su equipamiento que monta las impresionantes ruedas Syncros Silverton SL2 con llanta de 30 mm de ancho interno, las mejores suspensiones de Fox con la horquilla Fox 34 de 130 mm de recorrido, el manillar de carbono integrado Syncros Fraser y CSL, lo mejor de SRAM, freno Shimano XTR de doble pistón, entre otras delicias de este impresionante montaje. También tenemos la Lumen E-Ride 900 con grupo SRAM GXY y suspensiones Fox Performance por 9.999 euros y la Lumen E-Ride 910 por 6.999 euros. Como veis, por ahora la familia Scott Lumen se centra en la gama alta y lo hace por un motivo claro, el peso. No tendría sentido que el equipamiento de una Scott Lumen hiciese que su peso fuese similar al de una Scott Patron. Es decir, la Scott Lumen que peor equipada siempre deberá ser más ligera que la Scott Patron mejor equipada, para darle sentido a este modelo. Llega lo mejor, que es probarla. No era nuestro primer contacto con el motor TQ HPR50, así que en ese aspecto ya sabíamos a qué atenernos, lo que no cambió nada nuestra sensación de sorpresa general al probar la Scott Lumen. Por poner en contexto, una Scott Spark, no la RC, bien equipada, tiene un peso de unos 11 kilos, y la mejor Scott Patron tiene un peso de unos 23,9 kilos. Nuestra Scott Lumen pesaba 15,5 kilos, el peso de una bici de trail no hace mucho tiempo, así que en peso estamos mucho más cerca de una Spark convencional que de una e-bike con la configuración más típica de este tipo de bicis. Subiéndonos a la Scott Lumen, la posición es incluso mejor que en la Spark.
El ángulo de sillín es más vertical, nos coloca en una mejor posición para pedalear, mientras que el resto de medidas son muy similares a la Spark. La rigidez pedaleando es sensacional y se percibe desde el primer golpe de pedal, y más le valía no fallar en ese punto, porque la Scott Lumen invita a pedalear con fuerza como lo hace una bicicleta convencional. La asistencia de motor roza la perfección si lo que buscas es sentir eso, una asistencia y no un empuje descomunal. El motor trae una configuración personalizada por Scott, pero con la app de TQ se pueden personalizar elementos como el pedal response, que es la fuerza con la que empuja en la primera pedalada. Si a la suavidad de inicio de la asistencia le sumamos la ausencia de ruido, tenemos una sensación única en una e-bike, que básicamente no parece una e-bike, o como mínimo no una de las e-bikes convencionales. Cuando llegamos al límite de 25 km/h, el motor también deja de asistir de forma suave, y al no haber rozamiento adicional y tener una bicicleta cuyo peso no es elevado, podemos moverla con bastante soltura con nuestras propias fuerzas. Es muy fácil ir por encima de 25 km/h en terreno favorable. Bajando, pues simplemente se mueve con una agilidad próxima a una Spark y es muchísimo más fácil de mover que una Patron. Si os tenemos que resumir nuestras sensaciones con la Scott Lumen, os diremos que hemos sentido que realmente íbamos en bici. Nos ha transmitido unas sensaciones en marcha extremadamente cercanas a una Spark. De hecho, nos da la sensación de ir con una Spark, pero con nuestro mejor estado de forma física, o con la forma física de Nino Schurter. Pero no deja de ser una sensación de ir en bicicleta de verdad, con lo bueno y lo malo que eso puede tener para según qué usuarios. La batería puede parecer pequeña, pero la autonomía es más alta de lo que puedes imaginar, porque con la Scott Lumen realmente puedes poner de tu parte para avanzar de forma eficiente. Como ejemplo, hicimos una salida de 1100 metros de desnivel positivo, incluyendo una subida de 300 metros de desnivel en el modo de asistencia más potente, y aún nos queda un más del 30% de batería sin usar el extender. Obviamente sudamos, pero pudimos hacer más kilómetros de los que hubiésemos podido hacer con una Spark y el mismo esfuerzo físico. Realmente la Scott Lumen crea una nueva categoría de bicicleta eléctrica con un concepto totalmente nuevo. Sí, es una e-bike, pero requiere que pongas de tu parte también. A cambio, tienes las sensaciones de auténtica bicicleta que no vas a encontrar en ninguna otra e-bike por ahora. Básicamente, la Scott Lumen te regala las piernas de Nino Schurter, pero tendrás que usarlas para sacarle el máximo partido. Nuestra única duda con la Scott Lumen es a cuánta gente convencerá este concepto de e-bike, que desde luego poco tiene que ver con el concepto de e-bike de una Scott Patron.